Vamos a hablar unos minutos de la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo de Medina del Campo, y es que estamos ya comenzando el año 2025 y ya comienzan las actividades. Este próximo sábado va a ser la primera. Y si hablamos de la Orden de Caballería, ¿quién mejor que el maestre mayor, el que hace las veces de presidente, para que nos cuente todas las actividades? Juan Ignacio Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal estamos? Yo digo maestre mayor y habrá muchas personas que digan, ¿qué cargo es ese? Bueno, pues es el presidente, ¿no? Has dicho muy bien, el presidente. Yo creo que efectivamente, incluso en los documentos administrativos, en todos los niveles, yo siempre pongo entre paréntesis presidente. Y en algunos sitios me dicen que ponga presidente fuera del paréntesis y en el paréntesis ponga maestre. Pero bueno, pues muy bien, no hay ningún problema. Bueno, pues el sábado, día 15, este próximo sábado, en unas horas ya prácticamente, va a tener lugar la primera de las actividades del año 2025. Efectivamente, la primera actividad, y además todos los años, en lo que yo estoy ahí, la hacemos en el mes de febrero. El mes de enero yo procuro dejarle porque termina la Navidad, la gente empieza a acomodarse, empieza a trabajar el año, empieza a ver sus problemas, cómo resuelve las cosas, le quitamos del programa y en febrero empezamos como ha sido este año. El día 15 a las 18, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Integrado, ahí iniciamos el año 2025. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no van a su casa natural, que es la Sala del Infante, en el Palacio Real, en vez de ir al Centro Cultural, ¿no? Porque siempre todas las actividades suelen ser en la Casa del Infante. Y yo, en cuanto se puede, y ahora te explico un poquito qué significa eso de en cuanto se puede, yo voy a la Sala del Infante, si es que no hay otra manera. Pero, ¿qué es lo que pasa con la Sala del Infante? La Sala del Infante son 7 metros por 4, que si quitamos la vitrina de las ordenanzas de las ferias, un ordenador que hay allí y la bandera nuestra con la divisa, pues quedan 5 metros por 3, y en 5 metros por 3 pues cabemos pues 20 personas más o menos. Y entonces estos actos, como el del sábado, que yo creo que va a haber más gente de esas cifras de las que estamos hablando, tenemos que irnos al Centro Cultural Integrado o a otra zona. Me gusta ir al Centro Cultural Integrado, para eso es un centro cultural para todos los medineses y lo utilizamos bastante. El Museo de las Ferias también lo utilizamos. Sí, pero la Sala del Museo de las Ferias es casi un poco igual de grande que la Sala del Infante, ¿no? Para una conferencia o una presentación de un tema muy concreto suelo ir también al museo, pero efectivamente el centro cultural es para mí el ideal. Bueno, ¿y qué va a pasar el sábado a las 6 de la tarde? Bueno, el sábado a las 6 de la tarde va a haber más o menos 12 personas que van a estar esperando a hacer algo. Al decir personas, lo que estoy diciendo es damas y caballeros de la orden. Entonces va a haber 2 damas y 10 caballeros que vamos a estar esperando, y va a empezar un acto en el cual vamos a comentar las actividades de 10 años. Bueno, hay una alteración que ya lo he dicho más veces y todo el mundo conoce. El COVID, la pandemia, nos retrasó esta actividad. Esta actividad no era de este año, pero desde hace 2 años la estamos programando. El año pasado programamos una primera parte y este año ya programamos y vamos a ejecutar la segunda. ¿En qué va a consistir esta actividad? Bueno, pues de los 10 años, 2009 a 2019, vamos a coger una de las actividades. Hablar de todas las actividades cada uno de los años estaríamos mucho tiempo hablando, eso creo que no es lo lógico. Pero entonces lo que he hecho es coger de cada uno de los años de esos que he mencionado una actividad. Dependiendo del tipo de actividad, he querido que sea variado, dependiendo de la persona, en este caso damas y caballeros, como he dicho antes, que vayan a hablar, y una vez mezclado todo eso, la actividad. Y además, algunos se han enfadado conmigo porque he dicho, más de 4 minutos no puedes hablar de esa actividad. Y todos dicen, pero ¿cómo vamos a hablar 4 minutos? Sí, porque si son 10 actividades,
10 actividades multiplicadas por 4 ya tenemos 40 minutos. Siempre hay un dime, direte antes, después, con lo cual nos vamos ahí a los 50 minutos, que es lo normal. Luego hay dos pequeños actos. Uno, que el grupo Renaceres va a bailar unos bailes renacentistas, se lo pedí, por favor, me dijeron que sí, me dieron una gran alegría. A mí el grupo Renaceres, te digo la verdad, le pongo como ejemplo en muchos sitios. El esfuerzo que hacen, la ilusión que tiene y cómo lo hacen luego, creo que es digno de mención. Bueno, pues van a hacer un par de bailes renacentistas, y luego pues nos tomaremos una pasta con la alegría y ya vamos a... Tal. Remembranzas de las actividades de 10 años, es como se denomina esta cita para el próximo sábado. El primero que va a hablar voy a ser yo, voy a decir buenas tardes y voy a presentar lo que es el acto, recaudando un poco de los conceptos fundamentales de la orden. Y yo lo que voy a hablar... muy poco voy a hablar, también soy me asigno también 4 minutos para no romper la norma y espero no pasarme, pero lo que voy a hablar es del 2008, no del 2009. ¿Qué pasó en el 2008? El 2008 fue un año especial para la orden. Yo recuerdo el 15 de agosto, ya cogí la fecha adrede, el 15 de agosto del 2008 hice una presentación basada en el estudio que había hecho Torres Fontes, un historiador maravilloso, para mí maravilloso, respecto a la orden, describe la orden y me apoyé en su escrito para presentar la orden en el Palacio Real, no se me olvida. El ayuntamiento, la concejala de turismo de aquel año me apoyó, era la primera vez que yo hablaba en ese sentido de la orden, y entonces me acuerdo el final para mí fue con mucha fuerza. ¿Y por qué digo con mucha fuerza? Porque me puse una línea roja, ahora que se utiliza tanto es una línea roja. Cuando terminé dije, en la parte de abajo del Palacio Real, en el primer piso, he puesto un papel en blanco. De todos los que estamos aquí, por favor, el que quiera ser o iniciar actividades en el contexto de la orden, que se apunte. Si pasa del número de 25, yo continuaré con la acción. Digo, si somos menos de 25, me ha encantado hacer esta presentación y aquí va a morir la historia de la jarra y el grifo. Bueno, gracias a Dios, entre 35 y 40, el número exacto no me acuerdo, se apuntaron, con lo cual yo seguí y ellos aquí haciendo cosas. O sea, han pasado 17 años, ¿no? 17, van a hacer, en agosto va a hacer 17 años, 17 años. 2008 fue la presentación y aprovechamos los pocos meses que había para, bueno, pues hacer estatutos, todos los trámites, con lo cual nosotros contamos siempre 2009. En 2009 es donde se aprobaron los estatutos y la delegación del gobierno y el ayuntamiento de Medina nos dieron de alta, con lo cual 2009 es cuando empezamos la vida de la orden. 2008 lo he contado porque fue el inicio de aquel día de gran alegría, así te lo digo, cuando bajé abajo y empecé a contar, digo, 38 me parece que era, digo, madre mía, qué alegría. Y así se inició. Y efectivamente, lo que he contado, lo que he mencionado antes, el COVID, esto estaba previsto para el 2020. El 2020 el COVID estaba ya y hubo que pararlo todo. Que quisimos empezar el 22, pero con el hueco que había habido hubo unos inconvenientes y empezamos el 23 para el 24 a hacer la exposición y hoy, o sea, este año, perdón, el 25, a hacer la segunda parte. En todos estos años, ¿cuál ha sido, Jorge Ignacio, el mejor momento que ha atravesado Hombre, yo sé que el mejor momento está por venir, ¿no? Pero hasta el momento, ¿qué ha sido lo mejor que más alegría ha dado a la orden? Voy a empezar diciéndote cuáles fueron, ya que tú mencionas el mejor, yo digo el peor. El peor fueron 2 años que se nombraron una dama
No, 2 caballeros, un caballero cada año. Y yo te soy sincero, aquellas cifras a mí me llegaban al corazón diciendo, Dios mío, échame una mano porque como sigamos así y empecemos a no nombrar, a no investir damas y caballeros en años determinados, esto se puede hundir. Bueno, eso fue lo peor. Pero el mejor es cuando hace 4 años nombramos o investimos a 7 entre damas y caballeros. Yo creo que eso es una alegría. Buscar el 7, no porque el 7 sea mucho o sea poco, no voy a analizar eso, pero la cifra de 7, comparada con el 1 que te acabo de contar, yo pido a Dios que ese número 7, si se puede mantener, que así sea. Yo creo que es mucho pedir, pero ahora yo creo que la media puede estar en 2, 3 investiduras al año y eso yo estaría contento si mantenemos esos niveles. Cuando nació la orden de caballería, a uno a la mente le viene pues todos hombres, ¿no? Pero he visto que cada año se van sumando más mujeres. ¿Por qué la llegada de la mujer a la orden? ¿Desde el minuto 1 ya había mujeres o han sido...? Sí. Mira, te voy a contar porque me alegra que me hagas esa pregunta. Gracias a Dios, yo desde el principio conseguí las ordenanzas o los puntos que el infante dijo en el año 1403, que eso es importante. Los estatutos que el infante hizo en 1403, yo los he pasado a los estatutos actuales tal cual, en un punto, un artículo de los estatutos es eso, luego hay otros como unos estatutos modernos, pero esos puntos, 9 puntos que dijo el infante están tal cual puestos en los nuestros. Bueno, en uno de ellos, él ya habla desde el inicio, damas y caballeros, es decir, que es la primera orden de caballería que admite mujeres en el contexto de la orden. ¿Qué año estamos hablando? 1403. Y de hecho, él, el primer día, en la ermita de en la iglesia de la Antigua, que luego te contaré la siguiente actividad que vamos a tener, que me encanta, pero bueno, en la iglesia, él fue el primero que se puso la divisa, pero luego fue a Leonor Urraca, la infanta, que ya en 1403 era su mujer, y la siguiente divisa que puso fue a su mujer, a Leonor Urraca, la reina viuda, pasado el tiempo, que aquí en Medina acabó sus días. O sea, estamos hablando que ya en el 1403 ya hubo mujeres, damas en este caso. Sí, es la primera orden de caballería que admite mujeres en el seno de la misma. Porque, perdona, las clásicas, claro, son órdenes militares. Hay una diferencia grande. Las órdenes militares de caballería, las famosas Calatrava, Santiago, estas nacen en plena Reconquista y su objetivo final era, vamos a llamarlo así, ayudar al rey en las batallas de la Reconquista. La orden de caballería de la Jarra y el Grifo, fíjate que no dice orden militar de caballería, no es el concepto militar. En aquella época los reyes tenían las órdenes militares que ya hemos hablado y luego las órdenes de caballería, que era para tener a su lado a sus amigos en el contexto de la corte, a todo lo que le ayudaban o apoyaban en su acción legislativa y de gobierno, y pues también eran muy llamativos el boato, los vestidos, etcétera, etcétera. Esas dos razones fundamentales son las que dan origen a las órdenes de caballería sin el adjetivo de militar, porque el militar nace consecuencia de las órdenes que van a Jerusalén y una rama de esas, como aquí en Castilla y León, en España, en aquella época, la Reconquista, contra los mismos o parecidos, las batallas de Jerusalén, pues aquí salen con una fuerza tremenda porque tenían un campo propicio para ello, las militares. Las otras es lo que te he dicho de los reyes. ¿Recuerdas cómo estaba dividido entonces España? Pues mira, en 1400, vamos a poner 1400,
en 1400 el infante todavía no era Fernando el de Antequera, porque él conquista Antequera en 1410. Y en esa época estaba Portugal, Castilla, León, Navarra y Aragón. Y luego el Reino de Granada. El Reino de Granada era el reducto que quedaba todavía en manos de los moros, de musulmanes, y entonces continuamente había ya enfrentamientos de mayor o menor dimensión entre los reinos cristianos y el reino de Málaga al final. Sí, yo me estoy imaginando un poco el mapa de España, ¿no? Sí. Estamos hablando, por ejemplo, en la actualidad, de Madrid hacia abajo. De Madrid hacia abajo, ya la mitad, más o menos, ya era reino cristiano. De León, sobre todo León-Castilla, ya estaban juntos, o sea, ya era León y Castilla, y luego Portugal ya no tenía frontera con el reino de Granada, Navarra tampoco, y Aragón tampoco, o sea que en aquella época León y Castilla era el que llevaba la voz cantante, no solo porque tenía la frontera con el reino de Granada, sino porque era el reino más importante de todos los que había, más importante, más poderoso de todos los que había en la península. Entonces era el que llevaba, como he dicho, la voz cantante. Y las batallas que preparaba el reino de Castilla y León siempre venían de los otros reinos, incluso de Francia, y de Centro Europa. De Centro Europa había caballeros pues que venían a Castilla y León a buscar batallas. Eso es el espíritu de caballero. Estamos conociendo una parte de nuestra historia que muchas veces es desconocida, ¿eh? Es una parte desconocida, pero que viene bien de vez en cuando recordar, para no olvidar, ¿eh? Sí. Yo estoy de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado, ya que al recordar, ahora se cambian los conceptos por un lado, no me quiero meter, pero las palabras se cambian mucho. Y ahora dicen recordar, hablando de historia, memoria histórica. Oiga, memoria histórica es recordar la historia, no hay por qué decir tengo mucha o poca memoria. Hay libros con mucho cuidado, porque ahora hasta los libros cambian, son cosas que no me explico. La historia es un hecho, y los que escriben esa parte de la historia como hecho procuran, sobre todo si son de la época, contar el hecho, y exageran un poco en lo que le interesa. Estoy de acuerdo. Hay batallas que dices, y fueron 10.000 cristianos, pero venían 50.000 moros. No, esas cifras, efectivamente. Pero bueno, había una batalla en la cual había más moros que cristianos. Eso es lo que debe de quedarse. Y eso es memoria histórica basada en las crónicas que se escribieron en aquella época. Pero cuando se empieza a opinar y a escribir la opinión sobre un hecho, ¿yo qué quieres que te diga? Ahora eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se lee. Estamos hablando de un acto que va a tener lugar este próximo sábado en el Centro Cultural Integrado. Está organizado por la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo. El primero del año 2025. El siguiente acto... Bueno, me alegro que me lo preguntes, porque te he dicho, el acto que tenemos como segunda actividad, a mí me encanta. No sé lo que a los demás componentes de la orden les parecerá. Va a ser origen de la orden puro. Vamos a apoyarnos en la Iglesia de la Antigua. La orden se crea en la Iglesia de la Antigua, que está detrás de las Claras. Ahí hay una pequeña loma de la Antigua, y había ahí una iglesia. No hay ningún resto ahora mismo. Bueno, si se puede llamar restos, los llamamos, pero tan solo hay 2 tramos de un muro de canto, de cal y canto, que pueden tener 2 metros cada uno, y lo demás son tierra blanca, como de cal o similar, y ladrillos y tejas. No hay nada que diga por dónde eran los límites de la iglesia, por desgracia. Pero sí que hay libros, y eso no es memoria, es escritura.
donde en las visitas que hacían, dependiendo el obispo, una autoridad religiosa, en aquella época hacían visitas a las distintas iglesias, ahora también se hace. Entonces, en esas visitas se escribía cómo pasaba la autoridad religiosa y según entraba a mano derecha, entraba en la sacristía, por ejemplo. Cuento cosas reales, escritas de una o de otra manera, pero que hablaban así. Según entraba a mano derecha, se dirigía a la sacristía, salía de la sacristía y pasaba al altar de tal, y describían la iglesia. Apoyándome en esos libros, bueno, no solo en esos libros, apoyándome en esos libros y en documentos de Antonio Sánchez, el director del Museo de las Ferias, que ha escrito apoyándose también en esas descripciones. No tengo aquí, por desgracia, pero he hecho una planta de la iglesia basándome en esos escritos. Y entonces lo que vamos a ver es a dar fuerza a nuestra imaginación, enseñando el mapa, el plano que te estoy diciendo de la planta de la iglesia que yo he hecho, vivir lo que era la iglesia. Entonces, en esa iglesia, al describirla en estas visitas, uno de los puntos más importantes, de luego, era el altar mayor. Pero el altar mayor lo define, hay un punto que a mí me encanta, esas frases, dice, era una virgen de bulto. Virgen de bulto quiere decir que era una imagen, que no era un dibujo en un papel o en una tabla, no, de bulto quiere decir que era imagen. Bueno, pues en la descripción, después de la sacristía a la derecha, en el crucero, en la parte del Evangelio, había dos figuras importantes para la orden. La primera era la Virgen Morena, que era la Virgen de la Antigua, como la llamaban también, y la Virgen de la O. La Virgen de la O y la Virgen de la Antigua. Eso lo describe perfectamente, y otras imágenes y dibujos que había, pero claro, yo me he fijado en esas dos. Bueno, pues fíjate, la iglesia de la Antigua se empieza a mencionar en el siglo XII. Ojo, hay escritos de Alfonso VIII que mencionan la iglesia. Pero luego es la única parroquia de Medina que queda extramuros, pensando en la tercera cerca, o sea, fuera de todo lo que luego fue la tercera cerca. Aquí sacamos una cosa muy importante, que lo que era Medina, que como centro tenía el Cerro de la Mota, no el castillo en sí, sino el Cerro de la Mota y sus aledaños, era grande, porque desde el Cerro de la Mota hasta al Castillón, la loma del Castillón de la Antigua, hay una distancia. Todo eso estaba ocupado por casas, si no, no tiene razón de ser de una parroquia fuera del posterior muro. Con lo cual, allí había mucha gente. Parroquia única fuera de extramuros. Pero en 1700 empieza ya el desastre para la iglesia. Empieza a caerse el mantenimiento, pero ¿por qué ocurre eso con la iglesia de la Antigua? Por el hecho de estar fuera de extramuros. Medina ya se ha trasladado desde el Cerro de la Mota, ha venido aquí a la Plaza Mayor en distintas etapas, pero en la Plaza Mayor y los alrededores de la Plaza Mayor. Claro, aquella iglesia se olvida. Hay un año, 1786, quiero recordar, que ya empieza a caerse. Entonces, inmediatamente lo que es el concepto de parroquia se traslada a la de Santiago, y en el contexto del traslado de la parroquia se trasladan primero todas las imágenes y enseres de la iglesia, y segundo, los restos. No olvidemos que esa iglesia era donde se guardaban los restos de la familia Fernández de Bobadilla. Muy importante, es muy importante. Todo eso, a los 2 años, se traslada también a Santiago. Es decir, lo que es concepto parroquia y elementos de esa parroquia pasan a Santiago, salvo la Virgen de la Antigua.
La Virgen de la Antigua, y yo al menos no he encontrado una razón que digan por qué, se quedan las claras. ¿Qué vamos a hacer en la segunda actividad? Primero subir a la loma de la Antigua y ver, pues eso, cachos de teja, cachos de ladrillo. No podemos hacer otra cosa, hablaremos con arreglo a la planta que yo he dibujado y luego voy a pedir autorización al monasterio de las Claras, a las clarisas, para que nos dejen ver la imagen de la Antigua, que es la que había en la iglesia. Esa imagen de la Antigua que ha sido arreglada modernamente en el 94, 96 por ahí, y es preciosa, a mí me encanta. Se parece mucho a la iglesia, a la imagen de la Antigua de Sevilla, que hay mucha gente que dice que es el origen, como figura, es el origen, la de Sevilla, de la que hay aquí en Medina. Y luego nos trasladaremos a Santiago, donde veremos y estaremos un rato viendo la Virgen de la O. Hay otro elemento que es la pila bautismal, que ya sé dónde está, no la tengo localizada, no la he visto, pero sé dónde está y pediré permiso para si podemos ir a verla. Y los demás elementos yo al menos no sé dónde estarán, pero con estos tres elementos fundamentales de la Antigua vamos a darle vida en el mes de marzo. O sea, va a ser el mes de marzo, o sea, la fecha, no sabemos. 17, 15... 15 de marzo es sábado. Pues entonces sí, 15 de marzo. Yo todas las actividades procuro hacerlas en sábado, que es cuando la gente tiene más libertad. 15 de marzo. 15 de febrero, sábado, la primera actividad. 15 de marzo, sábado, la segunda actividad. Luego ya estamos abril, mayo, junio. Abril es o sea, que importante. todos los meses entonces tendremos una... Perdóneme, pero es que en abril es cuando se inaugura la Sala del Infante, ya que lo hemos mencionado. Entonces no puede fallar una pequeña actividad muy importante. Lo que estamos haciendo cada año es incrementando el conocimiento por imágenes de la familia del infante y Leonor. Entonces, cada año llevamos una imagen de sus hijos. Empezamos por Alfonso V, ahora está la de Juan II, que está todavía, hasta el mes de abril está Juan II, y este año llevamos la del infante Enrique. Preciosa imagen, porque es la única que está con divisa de la familia, o sea que, aparte del infante, claro, en alguna otra, pero el infante Enrique está de una manera muy clara con la divisa puesta, y esa es la que vamos a poner este año. Pues no sé si será el 12 de abril, que es sábado, pero tenemos ya procesiones. 12 o el 19. No, es el sábado santo. Pues o sea entonces que estará el 26. El 26 sábado. Bueno, no quiero ahora mirar, no quiero entretener. 26, pero... O sea que o bien es el 5 de abril, que es sábado, o el 12, que hay procesiones, el 19 tenemos el... He visto la Semana Santa y he saltado, creo que es el 26. El 26 sábado. El 26 sábado, cuando hacemos la actividad en la Sala del Infante. Y ya tenemos ocasión, Ignacio, de ir hablando de más actividades, porque ya lo siguiente ya será el mes de junio, en fin, ya tenemos mucho que contar. Te agradezco, te digo la verdad, Javier, te agradezco esta oportunidad de explicar a los medinenses y a los comarcanos las actividades que hace la Orden. Desde luego, decirte que para mí son importantes es un punto común y no tiene mucho valor, pero si son importantes y las damos a conocer al resto de medinenses y comarcanos, ese objetivo se habrá cumplido y es muy bueno. Remembranzas de 10 años, es como se llama el lema de este próximo sábado, 6 de la tarde, en el Centro Cultural Integrado. Juan Ignacio Gutiérrez es maestre mayor, entrecomillamos, abrimos paréntesis, presidente de la Orden de Caballería. Muchas gracias y que sea todo un éxito. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches.